Hermanos, hermanas, amigos, buenos días, bendiciones para todos. Un gusto saludarles a todos. Como cada domingo, me da gusto verles, saber que todos están bien y que las bendiciones del cielo y de Dios se están derramando en nuestros corazones. Reciban un saludo de mi familia, un abrazo, los amamos en Cristo, los extrañamos. Y bueno, hoy vamos a meditar lo que compete a la palabra de Dios. Así es que sin más preámbulo, con esta alegría, con este gozo después de haber alabado ahí en tu hogar, con tu familia, hoy toca meditar en la palabra de Dios y vamos a hacerlo. Para esto te voy a pedir que abras las escrituras ahí en el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación. Vamos a leer en el capítulo 2 los versículos del 12 al 17. Repito, iglesia, amigos, amigas que nos escuchan y nos acompañan el día de hoy. Hoy quiero titular este mensaje Cambio de nombre. Después de esta enseñanza, yo sé que vas a tener toda la intención de que Dios ahora cambie tu nombre. Y yo sé y he orado al Señor y el Espíritu Santo me ha dado esta revelación, esta iluminación a través de esta palabra. Gózate, hermano, ora por mí, por un servidor, para que el Señor hable a través de mí. Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17, yo me voy a permitir leerla en la traducción lenguaje actual. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: yo tengo la espada delgada y de doble filo. Escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Por eso, vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y, con el poder de mi palabra, te castigaré a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre. Repito, sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Amén. Es palabra de Dios. Cambio de nombre. Se habla dentro del contexto que nos envuelve en esta pandemia, iglesia, que regresaremos ya no a la normalidad, sino a una llamada nueva normalidad. Se dice que ya nada volverá a ser igual. La normalidad ahora ha cambiado de nombre con un adjetivo adicional: la nueva normalidad. Esto implicará un nuevo estilo de vida y un cambio de vida, pues si no radical, por lo menos en algunas áreas importantes en nuestra manera de vivir y de ver la vida.
ya que mientras no se encuentre una cura o una vacuna ante dicha enfermedad, tendremos que extremar precauciones. Iglesia, hermano, hermana, amigo, amiga que nos escuchas, hoy nuestro Dios tiene un propósito específico para tu vida. Escúchame bien. Hoy Dios tiene un propósito específico para tu vida. Y este propósito es que te vuelvas a Él, nos volvamos a Él, nos convirtamos a Él, nos arrepintamos para ofrecernos algo maravilloso. Y este ofrecimiento es la vida eterna. ¿Y cómo poder obtener este valioso regalo llamada vida eterna? Bueno, amigo, Dios hoy quiere que al regresar a la nueva normalidad, también tú sufras un cambio de nombre. Suframos un cambio de nombre, y no solamente este cambio que sea superficial, sino un cambio radical, un cambio completo. ¿Cómo quisieras llamarte? ¿O qué adjetivo quisieras hoy que nuestro Dios añadiera a tu nombre? Acompáñame a meditar lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy. Mira, hermano, amigo que nos escuchas, para el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el nombre de una persona era algo muy significativo, ya que implicaba lo que en un futuro serás o podrás llegar a ser. Un ejemplo de esto lo podemos analizar y estudiar tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con algunos hombres de Dios, que como señal de su pacto les cambia el nombre para que la promesa en ellos se cumpliera. En el libro de Génesis, que quiere decir en el principio, en este libro podemos ver el ejemplo de Abraham. Dios, al hacer un pacto con este hombre, el cual era considerado amigo de Dios, le cambia el nombre de ser Abraham, que significaba Padre enaltecido, se lo cambia a Abraham, confirmando el pacto de ser el padre de muchedumbres o de multitudes. El mismo caso sucede con la esposa de Abraham, llamada Sarai, por cierto, una mujer estéril. La promesa en este matrimonio por parte de Dios es que iban a ser padres de muchedumbres, pero ¿cómo si Sarai era estéril? Bueno, para esto también Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara, que quiere decir princesa, siendo la madre del hijo de la promesa llamado Isaac, de la cual provenimos todos aquellos que hemos aceptado a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Otro ejemplo es Jacob, hijo por cierto de Isaac, hijo de Abraham. Jacob significa el usurpador. Jacob significa el tramposo. Jacob significa el defraudador. Conocemos la historia también. Y tú, amigo, que probablemente nos escuchas, no la conozcas, pero te tengo que decir en forma simplificada, Jacob, este hombre usurpador, tramposo y defraudador, se atreve con la ayuda de su mamá a comprar la primogenitura de Esaú, su hermano mayor, por un plato de lentejas. Jacob, por consiguiente, tiene que huir de su hermano Esaú, y cuenta la historia que al retornar para el reencuentro con su hermano Esaú, tuvo un encuentro en la antesala con un ángel de Dios. Jacob lucha con el ángel para que este ángel lo bendijera.
Este ángel es tipo y figura de Dios. Dios o el mismo ángel, al ver la perseverancia de Jacob, termina bendiciéndole y cambiando su nombre a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios o Dios lucha. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es Josué, antes llamado Oseas. Moisés, al elegir a los espías que irán a reconocer la tierra prometida que es Canaán, le cambia el nombre sabiendo que este sería su sucesor para luchar y conquistar la tierra prometida. Y así podría seguir contando historias asombrosas de otros hombres más, donde Jesús mismo les cambia el nombre. A Simón, que por cierto quiere decir hojarasca, que puede ser llevada por el viento, le cambia el nombre a Pedro, que quiere decir piedra, firmeza, uno de los apóstoles más sobresalientes y más elocuentes en el Nuevo Testamento. Y cómo no mencionar a Pablo, llamado antes Saulo, después de su encuentro tan maravilloso con el mismo Jesús, causó un cambio radical en su vida e impactó también a la humanidad desde entonces y hasta nuestros días con todos los escritos que nos legó. Estos hombres de Dios tuvieron un común denominador, si te podrás dar cuenta. Sí, efectivamente tuvieron un encuentro con Dios y Dios les cambió el nombre para que se cumpliera el propósito de Dios en sus vidas. Gloria a Dios, aleluya. Tengo que cuestionarte, amigo, hermano, iglesia. ¿Conoces ese propósito de Dios para tu vida? Hoy Dios quiere cumplir su propósito en tu vida, amigo, hermano, que nos escucha, regalarte la salvación traducida en la vida eterna a través de un encuentro con Dios. Y para esto solamente tienes que hacer lo siguiente. Los versículos que acabamos de leer allá en Apocalipsis 2, en especial, quiero que nos basemos en el versículo 17, lo voy a repetir, que nos dice: si alguien tiene oídos, todos los que estamos escuchando aquí, bendito Dios, tenemos 2 oídos. Dice, si alguien tiene oídos, esta palabra es para ti, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre. Un nuevo nombre que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Qué hermosas promesas. ¿Pero qué implica todo esto? Bueno, hermanos, este mensaje va dirigido a la iglesia de Pérgamo. También la ciudad de Pérgamo está situada, como lo vimos también hace 8 días, con la ciudad de Listra. Es una ciudad vecina, allí en Turquía. Hoy también Pérgamo en aquel tiempo está situada en el día de hoy, en lo que hoy es Turquía. En aquel tiempo Pérgamo era un centro importante del culto pagano, del culto a la idolatría. El pueblo gentil era la capital del Imperio Romano. La palabra de Dios en esta porción bíblica define a Pérgamo como el trono de Satanás. En este tiempo en que los emperadores de Roma empiezan a hacerse llamar Señor al César, este se autonombraba el Señor como una divinidad y la gente tenía que adorar a estos reyes romanos, al César, como si fuera un dios, obligando así a los cristianos a escoger entre el culto al emperador, impuesto a todos bajo graves castigos, o la fidelidad a Cristo. En nuestros días,
iglesia, amigos, sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y que el mundo está lleno de maldad y pecado. Por lo tanto, el que no está dispuesto a ser diferente, escúchame, el que no está dispuesto a ser diferente no tiene por qué iniciar el camino de la vida cristiana. Ser cristiano no es sencillo. Diría un autor, ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Eso es solamente una pizca. Ser cristiano es algo más. Hermano, hermana, iglesia, ¿marcamos la diferencia en estos días? ¿O aún seguimos teniendo prácticas no correctas? Amigo que nos escuchas, para tener esta hermosa promesa, debes hoy hacer un compromiso con Dios de ser diferente. ¿Y cómo marcas esa diferencia? Pues tan sencillo como dejar de practicar el pecado. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios 6:17, apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Refiriéndose a los que son del mundo, a los que viven en el trono donde Satanás tiene su morada. También el apóstol Pablo, allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, dice, cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Iglesia, esto no es otra cosa sino la práctica del discipulado que no me canso ni me cansaré de predicar y de decir que es la labor principal de la iglesia. Esta cita bíblica ahí en Apocalipsis 2 del 12 al 17 también nos habla de un personaje llamado Antipas. Siendo este el primer mártir de esta provincia de Pérgamo. A este le caracteriza su valentía en proclamar su fe, no impedido que la corriente pagana penetre en la misma iglesia con los nicolaítas, los cuales participaban en ciertas ceremonias paganas y al volver a la libertad sexual, amenazan destruir a la iglesia. Parte de la iglesia en Pérgamo eran partícipes de estas ceremonias, excepto Antipas, como lo mencioné, siendo este el primer mártir de dicha provincia. Dios da y otorga promesas a los que permanezcan fieles a pesar de las dificultades y sigan confiando en Él. Primero promete darles del maná escondido o del maná misterioso, refiriéndose así a una fuerza sobrenatural que solo se encuentra en Jesucristo, el cual es fuente de vida. El maná que en la acepción, hermanos, maná es una pregunta, es el pan que Dios le concedió al pueblo de Israel, a los judíos, cuando los sacó de la tierra de Egipto. Maná quiere decir, ¿qué es esto? El maná no era otra cosa sino pan. Dice San Juan 3:16, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué hablo en primera persona? Pues porque estas fueron palabras de Jesús. La palabra de Dios también nos dice en San Juan 6, 50 y 51, el que cree en mí es como si comiera pan del cielo. No es otra cosa sino el maná. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna, y esto es lo que Dios quiere hoy. Para ti, iglesia.
Para ti, amigo, que nos escuchas, pero para esto debes de ser desarraigado del mundo del pecado, del mundo de la maldad. Ser como Antipas. Continúa la cita en San Juan 6, 50 al 51. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Jesucristo murió por ti y por mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo come tendrá vida, y no una vida cualquiera, sino una vida eterna. Segundo, nos promete darnos una piedra blanca, la cual representa o es un presagio, un pronóstico de felicidad. Aleluya. Dios quiere que seas feliz, que seamos felices a pesar de las circunstancias que hoy nos envuelven. En medio de esta pandemia, en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de esa depresión, en medio de esa enfermedad, lo predicábamos también el domingo pasado, Dios te va a otorgar esta piedra para que seas feliz. Esta piedra se daba como una medalla olímpica o un trofeo a aquellos vencedores en los juegos que se celebraban, que eran los Juegos Olímpicos en ese entonces. Y como tercer promesa, Dios promete cambiarte de nombre. Él te dará un nombre nuevo grabado en esta piedra, en esta medalla, en este trofeo que representa al carácter dado por Jesucristo. Pero esto es únicamente a aquellos que lo aceptan, aquellos que doblegan esa voluntad, ese orgullo, esa soberbia. Lo triste que al que no acepte esta porción bíblica, Él dice que los va a castigar desafortunadamente. En lugar de darles una vida abundante, una vida eterna, al que no lo acepte, pues bueno, así como existe los polos opuestos, el bien y el mal, lo negativo y lo positivo, pues Dios, en lugar de darte una vida eterna, te va a dar una muerte eterna en el infierno. Qué triste, qué terrible. ¿Anhelas el carácter de Cristo hoy, amigo, hermano, que has estado ensimismado todavía en esos pecados que solamente tú y Dios conocen? Yo quisiera el carácter de Cristo. Todas estas promesas las dará a todo aquel que cree, a todo aquel que confía y a todo aquel que triunfa en medio de las dificultades. Y no solamente eso, sino aquel que permanece en Jesús a pesar de vivir en un mundo lleno de pecado y de maldad. A Antipas le puso el sobrenombre de mi fiel mártir. Traducido al castellano es mi fiel testigo o mi fiel mártir. ¿Cuál será el tuyo a partir de hoy, hermano? Aleluya. Te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie, amigo. Iglesia. Te invito a que hagas una oración conmigo para que hoy Dios, si es que así lo determinas, Él hoy cambie tu nombre. En esta próxima nueva normalidad que se avecina, y así seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Cierra tus ojos e inclina tu rostro si me permites. Señor Jesús, mira, Padre Celestial, esta hermosa promesa, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo hoy da a aquellos
que solamente quieren. Padre Celestial, yo te pido que derrames de tu Espíritu Santo a todos aquellos que tienen esa iniciativa de poder venir delante de tu presencia, Padre Celestial, con humildad, con sencillez de corazón, para abrazarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Y tú les des esta promesa de darle del maná, que eres tú mismo, la vida eterna, y darles esa piedrecita blanca. Y dentro de esa piedrecita blanca escrito, grabado otro nombre, Señor, el cual cada uno conoce. Padre Celestial, yo quiero, Señor Jesús, que hoy guardes, Padre, toda ira que tú pudieras tener a aquellos que todavía no se deciden y que no se arrepienten. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia también de aquel hijo tuyo que se ha alejado de ti, que no ha cesado de practicar algún pecado, Señor Jesús, en su vida, en su familia, en su entorno. Ten misericordia de él, ten misericordia de nosotros. Sabemos firmemente que la palabra de Dios dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Esas misericordias nuevas las apelamos, Señor, todos los días. Y yo te pido que tengas compasión de nosotros. Señor, acéptanos como una ofrenda. Señor Jesús, y que, Padre Celestial, esas promesas hoy las pongas en mí, en tu iglesia y en estos amigos que hoy te reciben. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahí donde estás, hermano, también te voy a pedir que hablas tu Biblia en Lucas 6:38, que dice de la siguiente manera: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Te voy a pedir que prepares tus ofrendas, tus diezmos, para orar por ellos y bendecirte. Agradezco a todos los hermanos, la mayoría han sido diligentes y fieles con sus ofrendas y sus diezmos. Te voy a pedir que tomes ahí donde estás, junto con tu familia, tus ofrendas y tus diezmos. Señor Jesús, Padre del cielo y de la tierra, Padre, Espíritu Santo, yo te pido que bendigas, Señor Jesús, a tus familias. Mira, Señor Jesús, estamos, Señor Jesús, viviendo tiempos difíciles, tal vez tiempos de escasez, Señor, vacas flacas, pero yo sé que tú nos diste en su momento vacas gordas y nos seguirás dando vacas gordas. Señor, porque en eso también nos diferenciamos los hijos de Dios, los cristianos, Padre, en que todo lo que nos haga falta, Señor, tú lo suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Y eso lo harás y lo estás haciendo en las familias de esta iglesia, la tercera iglesia de Puebla. Bendícelos en sobremanera. Sana, Señor, si hay enfermedad. Libera si hay tormento, Señor Jesucristo, y así poder ser testimonio al final de esta circunstancia adversa y podamos predicar que tú siempre fuiste nuestro sostén, nuestro proveedor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Iglesia, mi deseo es que el Señor te bendiga y te guarde y que ponga en ti paz. Recibo un abrazo caluroso, los amamos, de mi familia para ustedes. Dios los bendiga.